Vamos a continuar con nuestro estudio sobre los atributos de Dios, que está enmarcado en el título general que se llama Conociendo o Conocer a Dios. Les recuerdo que el propósito de este estudio es que nosotros podamos establecer, a partir de un conocimiento más profundo de Dios y más certero de Dios, una relación mucho más escritural con el Señor, ¿ya? Porque debemos reconocer nosotros que la mayoría del cristianismo hoy en día más bien tiene una relación de carácter emocional o sensual desde el punto de vista del sentir muchas cosas con Dios y no tanto escritural, ¿ya? Entonces hoy día, dada la cultura que vivimos, ¿no es cierto?, donde se exacerba también todo este tema de la sensualidad. Recuerde que la sensualidad no es solo sexualidad, la sensualidad es todo lo que en los sentidos se ven, ¿no es cierto?, o se ve atraído a los sentidos, ¿no es cierto? Entonces la corriente de sentir a Dios es algo que se ha infectado también las filas de la iglesia, perdiendo de vista, ¿no es cierto?, el propósito principal, que es el ser transformado, ¿no es cierto? Y para eso es que nosotros necesitamos conocer bien a Dios. Y lo hemos estudiado en relación a sus atributos. Primero, que es inmutable, vale decir que no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, siempre, por los siglos. Recuerden que son atributos insondables. Lo que estamos viendo, tanto la inmutabilidad como la soberanía de Dios, son insondables. Significa que nuestra capacidad de entendimiento va a llegar a un punto X en el cual no podemos seguir el viaje más allá. ¿Por qué? Porque nos salimos de la revelación de Dios y comenzamos a especular, situación que la Escritura nos recomienda claramente, ¿no es cierto?, que no lo hagamos, ¿ya? Que no lo hagamos. Porque la misma Biblia dice en el libro de Proverbios, ¿no es cierto?, que las cosas reveladas son para nosotros y las que no le pertenecen a Dios. Pero confiamos en base a la misma revelación que Dios nos da, que todo está bajo su control, que todo opera para nuestro bien, ¿no es cierto?, y que Dios siempre tiene un propósito con sus hijos. Entonces, también recordarles que Dios se revela en un libro, por lo tanto, un libro es escrito por seres humanos, por personas, por hombres de carne y hueso como nosotros, inspirados por el Espíritu Santo, pero que por supuesto, como todo libro, que es la palabra de Dios, lo maravilloso de esto es que respetó la identidad de las personas, ¿no es cierto?, de los escritores, el entorno de los escritores, una serie de todo lo que rodeaba al escritor, ¿no es cierto?, sus ejemplos, todo esto, y Dios también se expresa a nosotros por medio de figuras literarias, y la más importante de esas es el antropomorfismo que dijimos, que es que Dios de alguna manera toma formas humanas como una forma de darse a conocer. La mano de Dios, la espalda de Dios, el dedo de Dios, ¿no es cierto? Dios se entristece, Dios se arrepiente. Todas estas cosas que en definitiva corresponden obviamente a una característica humana que no le pertenece a Dios, pero que están plasmadas en las hojas de la Biblia también para que nosotros tengamos una mayor cercanía con esa revelación. Ahora, la máxima revelación para nosotros obviamente es la persona de nuestro Señor Jesucristo, que ya no usó un antropomorfismo, sino que se hizo hombre, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, por eso es que el antropomorfismo ocurre principalmente prácticamente en un 80-90% en el Antiguo Testamento, ¿ya? En que todo era en base a un concepto de figura. Pero cuando aparece lo verdadero, que es el Señor Jesucristo, se aclara, por supuesto, todo el panorama y desaparece este concepto de antropomorfismo y aparece la doctrina de la Iglesia, ¿ya? La otra es la historia de Israel, que también por supuesto encierra doctrina, pero la doctrina de la Iglesia se encuentra principalmente en todo el proceso de las cartas paulinas, que es lo que estamos justamente analizando. No que el Antiguo Testamento no tenga doctrina, no, pero ahí está resumido, sobre todo el libro Romanos, un libro que los cristianos debemos manejar. El libro Romanos es un libro que los cristianos debemos leer una y otra vez, de manera recurrente, analizarlo, ¿no es cierto?, estudiarlo, escudriñarlo, porque ahí está la base de la doctrina cristiana. Están ahí las doctrinas más importantes, que son la justificación, ¿no es cierto?, la elección, que es lo que estamos analizando un poco ahora, y por supuesto todo lo demás relacionado tanto con los gentiles, que somos nosotros, como con la nación de Israel, ¿ya? Entonces hemos visto el concepto de la soberanía de Dios, y por supuesto que como es un tema insondable, nos circunscribimos exclusivamente a lo que la palabra nos revela,
pero entendemos que Dios tiene el derecho de gobernar todo lo que Él ha creado, no tiene por qué dar cuenta de nada de lo que hace, ¿no es cierto? Y por supuesto, en resumen, sobre la creación tiene soberanía, sobre la humanidad como creación especial, sobre los gobiernos, sobre la salvación. Y aquí donde hemos llevado el mayor tiempo, porque obviamente lo que quiero que nosotros, a partir de lo que estamos aprendiendo de la Biblia, hagamos una relación, ¿no es cierto?, en dos ejes. Hay un eje vertical que es, ¿no es cierto?, lo que es Dios. ¿Quién es Dios? Su soberanía y su accionar. Y hay un eje horizontal, ¿no es cierto?, que es la humanidad, pero específicamente la iglesia. Es decir, los hijos e hijas de Dios, que está mediado por un concepto que es la clave de esa situación horizontal. Vale decir que de aquí viene la revelación, y la revelación tiene como objetivo una respuesta horizontal que es en base a la obediencia, ¿ya? No es en base a que yo haga cosas para Dios o haga cosas por Dios. Lo que Dios quiere es obediencia, ¿no es cierto? Se goza el Señor no de sacrificios, dice, no de esto, sino que de que le obedezcamos, ¿no es cierto? Nuestra obediencia es la clave de nuestro crecimiento en el plano horizontal. Y ese crecimiento en el plano horizontal nos va a llevar también a un mejor conocimiento de esta verticalidad que nos puede resultar en algunos casos muy fuerte, brutal, ¿no es cierto?, hasta para decirlo alguna palabra, pero que es escritural. ¿Me entiende? Que es escritural, no es un concepto filosófico, es una cosa escritural. La doctrina de la elección no es una doctrina humana, porque se asocia con Juan Calvino, un hombre que quizás hizo una mayor disertación de esto, pero la doctrina de la elección es una doctrina que el apóstol Pablo escribió por inspiración del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, ¿por qué es tan importante esta columna de la obediencia? Porque nunca la revelación, ¿no es cierto?, va a mermar la obediencia. Y sobre todo en pensamientos de tipo simplistas muchas veces, bueno, si ya Dios tiene elegida a la gente, si Dios tiene esto, ¿por qué voy a hacer esto? No es así, todo lo contrario. Es como el Señor mismo nos dice, ¿no es cierto?, en un momento determinado, que Él sabe lo que nosotros necesitamos antes de abrir nuestra boca. Dice eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué orar? ¿Por qué oramos? ¿Por qué un mandamiento? Porque dice orar sin cesar. ¿Ves? No puedo yo usar la revelación vertical para justificar la desobediencia horizontal, bajo ningún punto de vista. Y cualquier persona que haga eso de manera reiterativa o que lo tenga como un concepto de filosofía de vida, lo más probable es que nunca se haya convertido. Mientras mayor es la revelación, mayor debe ser la obediencia. Exactamente, ¿se entiende eso? Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo surgen estas ideas, ¿no es cierto?, en nuestra mente, que es muy rápida para sacar conclusiones y para juzgar a Dios. Bueno, Dios, ¿por qué hizo esto? Entonces, si hizo esto, yo no tengo para qué hacer esto. Si ya tiene esto hecho, no. ¿No es cierto? Dice, ora sin cesar. Orad en todo tiempo. Cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, llegó a derramar gotas como de sangre, dice, ¿no es cierto?, en un fenómeno que se llama médicamente hidromatosis. No, estima una película. Hidromatosis significa, ¿no es cierto?, que la sangre, los capilares sanguíneos se rompen por la tensión y se mezclan con el sudor, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿él sabía que iba a terminar crucificado? Sí. Claro, porque preparó la salvación de antes de la salvación del mundo. Entonces, ¿para qué oró? ¿No es cierto? Pero dice el libro de Hebreos que por lo que padeció aprendió ¿qué cosa? Obediencia. Entonces nosotros para sujetarnos a Dios tenemos que obedecer. La obediencia es la clave, ¿no es cierto?, de nuestro crecimiento también espiritual, y eso nos va a llevar a un mejor entendimiento también de la revelación vertical, ¿ya? Entonces, la salvación dijimos que es un acto
de principio a fin de la voluntad de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5, lo vamos a resumir rápidamente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ya, entonces está claramente ahí uno de los tantos pasajes que dice una máxima, una situación absoluta. No, el ser humano no estaba herido espiritualmente, no estaba dañado espiritualmente. El ser humano está muerto espiritualmente. Por lo tanto, esa naturaleza adámica per se le significa, ¿qué cosa? Al final de sus días, una condenación. ¿No es cierto? Una condenación. ¿Por qué? Porque al estar muertos en nuestros delitos y pecados, significa que nosotros estamos absolutamente imposibilitados de salvarnos o de hacer algo por nuestra salvación. Ojo, en lo horizontal, tú y yo hicimos una decisión, ¿cierto? Y está bien y es correcto. Pero en lo vertical, hoy día sabemos que Dios nos eligió. Y en su momento se manifestó eso. ¿Ya? Yo no puedo borrar la verticalidad y decir, no, yo elegí a Dios, porque yo estaba muerto en delito y pecado. Si Él no me da vida en Cristo Jesús, entonces yo nunca jamás habría elegido a Dios. ¿Ya? Entonces, no solamente no podía elegirlo, sino que además no quería elegirlo, porque yo estaba exactamente como dice el libro de Corintios, en la misma masa, y de una misma masa Dios hizo instrumentos de honra y otros vasos de deshonra. ¿Ya? Entonces, si el Señor Jesucristo no hubiese provisto esta salvación, ¿no es cierto? ¿Cuál habría sido el destino de toda la humanidad? El lago de fuego, la muerte eterna. ¿Es justo el Señor en condenar a toda la humanidad al lago de fuego? Sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está mostrando la elección? Misericordia. Misericordia. Por misericordia, Él sacó desde antes de la fundación del mundo, te sacó a ti, me sacó a mí. ¿Por qué? ¿Porque éramos mejor que los otros? No. ¿Porque teníamos algún mérito? No. Por algo insondable. Pero debemos saber que Dios tiene un propósito, porque Dios no hace las cosas al azar. Ahora, ese propósito no está, a lo menos en este plano de vida, de lado. ¿Ya? Pero nosotros somos el producto de una elección. De una elección donde no tuvimos injerencia desde antes de la fundación del mundo. Eso es insondable. Nosotros no podemos comenzar a especular en función de la expresión antes de la fundación del mundo, porque nuestra vida es finita, ultramente finita, y nuestra vida se basa principalmente en un concepto del presente. ¿Ya? Lo pasado son hechos a los cuales no puedo volver, y el futuro no es algo a lo cual puedo ir o acceder. ¿Ya? Entonces, ahora, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ya, entonces dice que Pablo está agradecido. ¿Por qué? Porque los hermanos de Tesalónica fueron elegidos desde antes, ¿no es cierto?, para la gloria del Evangelio. Entonces, hemos visto todo este tema de la salvación, están los versículos, hay muchos más. Lo que yo quiero es que, lo que Dios nos pide ahora es que nosotros comencemos a ver la Escritura bajo la óptica, ¿no es cierto?, de lo que Dios nos está revelando. Porque entonces cuando dice la palabra, y todo aquel que hace su voluntad, sabemos que Dios no envió a su Hijo, Jesucristo no vino a morir por un número potencial. Jesús vino a morir por un número cerrado. ¿Ya? El infierno no está lleno de potenciales salvos.
el infierno está lleno de condenados 100%. Porque si el infierno estuviera lleno de potenciales salvos, Jesús habría fracasado. ¿Estamos? El infierno no está lleno de potenciales salvos, el infierno está lleno de condenados que nunca nacieron de nuevo. ¿Ya? Entonces, cuando el Señor dice todo, ahora el todo, tú sabes que se refiere a todos los que Él eligió. ¿Ya? Para que todos tengan vida eterna, ese todos está limitado. ¿No es cierto? Además que la expresión todos nunca, ni en este idioma, ni en los idiomas anteriores, ha significado totalidad numérica. ¿No es cierto? Toda la gente estaba en el estadio. Toda la ciudad estaba en el estadio. Toda la ciudad salió a celebrar. Mentira. Yo por lo menos no salí. Pero, por ejemplo, en esos versículos donde dice que todos estaban muertos en nuestros delitos y pecados, ahí alude a absoluto. Lógico. Por eso el contexto nos da la clave del texto. ¿Me entiendes? Porque si ese todo, ¿cómo yo sé que ese todo, para que todo el que crea en él sea salvo, cómo sé que es limitado? Por el contexto, porque no todos son salvos. De hecho, el camino es angosto, el de la salvación, y es ancho el de la perdición. Entonces estaríamos en una contradicción, pero no es así, porque tengo que aprender justamente a entender cada palabra también en su justo contexto. Por eso es que nunca hay que sacar un texto de contexto para usarlo como pretexto. ¿Ya? Entonces, Romanos capítulo 9, versículo 9 al 29, y con eso terminamos esta parte, que hay que retrotraerlo. Esto es una doctrina que hay que masticarla, que hay que escudriñarla, que hay que leer el libro de Romanos, ¿no es cierto? Hay que leer la carta del apóstol Pablo a los romanos para que nosotros nos internalicemos cada vez más de esta maravillosa doctrina de la elección. ¿Ya? Ahora, nosotros como somos sentimentales, comenzamos inmediatamente a sufrir. ¿Y por qué Dios a mí y a otro no? Bueno, si tú quieres hacer un cambio, habla con Dios hoy día en la noche. Yo por lo menos no quiero. Porque ahí se nos acaba el sentimentalismo, po. Si te dijeran, ya, bueno, entonces tú toma el lugar de ti y te vas tú al infierno. No, por lo que quise decir. Entonces, ¿qué es lo que tiene que empujar esto? Más gratitud. Y ahí lo vamos a ver con algunos pasajes. ¿Qué dice Romano? Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hasta ahí nomás. ¿Ya? Ahí nomás, gracias. Entonces está claro todo el pasaje, ¿no es cierto? Y nos habla de una soberana voluntad de Dios en la elección. ¿Qué es la confianza que tenemos nosotros? Que Dios no toma elecciones a tontas y a locas, pero las razones por las cuales te eligió a ti y no a otro, ¿no es cierto?, son absolutamente insondables, y es la pérdida de tiempo más grande tratar de especular al respecto de eso, tanto de los que se van al infierno como los que nos vamos al cielo.
lo que esto significa que mata cualquier atisbo de gloria personal o jactancia en cuanto a mi salvación. ¿Ya? La salvación fue un regalo de Dios y ahora entiendo mejor todavía el concepto de regalo y de gracia, de lo inmerecido que esto es. ¿Ya? Bueno, y todos esos pasajes para que nosotros tengamos claro que esto no es una cosa aislada. No, pero nosotros lo reconocimos también en Daniel. Exactamente. Ya. Ahora, incluso lo que vamos a ver más hoy día, ¿por qué creo en la Biblia? ¿Por qué, por ejemplo, tú crees lo que la Biblia dice, la entiendes, y alguien que a lo mejor estudió lo mismo que tú o comió lo mismo que tú, se alimentó igual que tú, todo no la entiende, no la quiere ver y le es repulsiva sin siquiera haberla abierto? ¿Es porque tú o yo éramos más inteligentes que esa persona? ¿O porque tú y yo teníamos un corazón más predispuesto a Dios? Está claro que no, ¿no es cierto? Por lo tanto, dentro del paquete de la salvación, inexorablemente tiene que venir también el amor a su palabra. Tú amas su palabra, ¿por qué? Porque Dios también puso eso en tu corazón y la entiendes porque Dios puso eso en tu corazón. Mateo 16-17 es una escena bien cortita, o una parte bien cortita de la escena. Va el Señor Jesús caminando con sus discípulos y Él hace la pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Y comienzan a especular, ¿no es cierto? Bueno, uno Juan el Bautista, otro acá, o alguno de los profetas. Y se dirige después a Pedro y le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro responde. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le reveló que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios? Dios, el Padre del cielo. Pedro, en ese momento no había venido el Espíritu Santo sobre los apóstoles ni sobre nadie, ¿no es cierto? Sino que fue una revelación espontánea, momentánea. ¿Por qué sabemos eso? Porque un par de versículos más adelante Dios le dice: apártate de mí, Satanás. Se lo dice a Pedro, ¿no es cierto? Que está ahora operando a favor del enemigo, sin saberlo, por supuesto, ¿ya? Pero esa revelación vino de Dios, lo que significa que ninguno de nosotros entendería, amaría, buscaría, necesitaría la Biblia y obedecería a la Biblia si es que Dios no lo ha transformado, si es que Dios no lo ha llamado. ¿Ya? Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son de la carne... ¿Recuerdan ustedes qué es lo que significaba la palabra carne? No. La palabra carne, correcto. Bien. Sarquico, que significa mente caída, ¿ya? Entonces la palabra carne significa una mente caída, una mente no regenerada. Por lo tanto, el que es de la carne, como consecuencia está muerto espiritualmente. Por lo tanto, no puede pensar en lo espiritual, aunque se crea ultra espiritual. El Dalai Lama está lleno de demonios, ¿no es cierto? Están todos endemoniados hasta las patas y mucho más. La espiritualidad que ellos viven no es la espiritualidad de Dios, del Dios de la Biblia, el único Dios verdadero. No es. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos están solamente en sus arquicos. Ahora, nosotros que somos espirituales, ¿por qué somos espirituales? ¿Porque nos ganamos eso? No, porque soberanamente Dios, cuando estaba muerto en delito y pecado, Él me dio vida. ¿Ya? Y ahí vino el Espíritu Santo, la promesa: no los dejaré huérfanos, el Espíritu Santo vendrá y Él los enseñará todas las cosas, ¿cierto? Una y otra vez. Entonces, ahora, el que es del Espíritu es el único. Tú y yo somos los únicos seres humanos que podemos ejercer verdaderamente el concepto, entre comillas, libre albedrío, que no aparece en la Biblia. ¿Pero qué significa eso? Que nosotros tenemos la capacidad de elegir porque tenemos y conocemos el bien. Cuando tú desobedeces a Dios, cuando yo desobedezco a Dios, obviamente hago el mal. ¿Ya? Entonces, este que está acá no puede, porque está muerto. Su elección siempre es en la carne.
en la carne, aun cuando puede tomar buenas decisiones, todas estas cosas, pero recuerden que esto tiene un efecto limitado y las buenas obras que vienen de esta naturaleza, para Dios dice que son trapos de inmundicia. Entonces, por eso digo, la revelación de Dios es brutal para el pensamiento y el orgullo humano. Y eso es justamente el propósito de esto. Cuando nosotros leemos el libro de Job, nos damos cuenta que Job la pasó como yo creo que ninguno de los que estamos acá, juntando todos los males que nos han pasado, los verdaderos y los inventados, ¿no es cierto? Vamos a sufrir lo que sufrió Job. Sin embargo, ¿cuál es el encuentro que él tiene con Dios? Dios lo pesca y le dice, ¿dónde estabas tú cuando dices esto? ¿Qué sabes tú de esto? ¿Acaso tú esto? Nosotros, en nuestro Dios sentimentaloide, le habríamos dicho, Jobcito, yo te elegí arriba, fíjate que yo, trata de entender, esto se trataba de esto, pero lo habríamos apapachado. Dios lo sacudió. ¿Y cuál fue la respuesta de Job? Porque sí era un siervo de Dios. Yo de oídas te había oído. Yo creía todavía, como muchos creen acá, que Dios es un viejito con barba y arriba que está y es re bueno y se pone a llorar cuando tú hacías algo malo. No, Dios es infinitamente vertical, es inalcanzable, es todopoderoso. Y ese Dios es inmutable. Por lo tanto le dijo Job, ¿cuál fue la respuesta? De oídas te había oído. ¿Y cuál fue la siguiente respuesta o qué más dijo? Ahora, ¿qué cosa? Me arrepiento, ¿no es cierto? En cilicio, en dolor, o sea, yo prácticamente casi me maldigo por tratar de tener una figura de Dios que no es. Porque Job maldecía el día en que nació, no entendía nada, ¿no es cierto? Nunca blasfemó contra Dios, pero él todo lo colateral, ¿no es cierto?, se encargó de con justificación, humanamente hablando por lo menos, pues nosotros empezamos a maldecir cuestiones por cosas infinitesimalmente menores. Entonces, pero ahí, ¿qué es lo que vemos? La soberanía de Dios. Dios no reveló nada de lo que Él se propuso hacer cuando Satanás se presentó delante de Dios. No le reveló nada, no le dijo, mira Job, te felicito porque fíjate que hace un año atrás Satanás se presentó y yo me la jugué por ti y aquí está y te felicito Job y toma. No, ¿dónde estabas tú cuando hice esto? ¿Dónde estabas tú? Me arrepiento en cilicio porque te conocía de oídas. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros y eso es lo que espero que este estudio haga. Que nosotros que conocíamos a lo mejor de oídas a Dios, hoy día sepamos realmente que Él tiene control de todo. Y esto nos tiene que llevar a ¿qué cosa? A un mayor fe y confianza en la voluntad soberana de Dios. ¿Ya? Entonces, Pedro no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, la revelación que tú tienes de la Escritura, la entiendes, la amas, la aplicas, la obedeces, es porque Dios te la ha dado. Uno de los signos, recuerden ustedes que estamos viendo el día domingo la serie de estudio que se llama Evidencias de una vida transformada, ¿no es cierto? Porque el Señor dice, no se enciende una luz para esconderla, significa que te va a poner arriba y tú tienes que dar una señal evidente. Es evidente cuando una vela está apagada o cuando una está encendida. ¿No es cierto? Es evidente. Ese nivel de evidencia dice que tiene que suceder en relación a la transformación que Dios ha hecho en tu vida y ha hecho en mi vida. ¿Ya? Entonces, vimos Romanos 8:5 decía, que los carnales piensan solamente en la carne, pero el espiritual en las cosas del espíritu. ¿No es cierto? Ese es el trabajo que es nuestro. Pensar en las cosas del Espíritu. Y pensar en las cosas del Espíritu tiene relación con la obediencia. No es, mira, yo voy a hacer por el Señor esto, yo voy a hacer por el Señor esto otro, Dios. No, porque lo que Dios quiere es que nosotros seamos obedientes y nos dejemos usar por Él. No que nosotros queramos cumplir los sueños de Dios. Hay gente tan ridícula que dice, únete a Dios y cumple sus sueños. ¿Qué sueño puede tener Dios? O sea, si Dios tiene sueños, yo no quiero ese Dios. ¿Me entiendes? O sea, sueña en grande para Dios. No,
Pone las patas en la tierra de una vez por todas. Eres un esclavo de Cristo, fuiste comprado por precio y tienes que obedecer a tu Señor hasta el último día y por la eternidad. ¿Ya? Déjate de estar pensando que Chile para Cristo, que Norteamérica para Cristo, porque eso no va a suceder nunca hasta que venga el reino milenial. ¿Significa eso que no vamos a ir a predicar allá? No, por supuesto que no. Recuerden, lo horizontal no lo puedo justificar, el no hacerlo, con lo vertical. Si alguien dice, oye, bueno, entonces si Chile no es para Cristo, entonces no predico más, no voy más. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Ya? 1 Corintios 2, 6 al 10. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Pausa. La palabra príncipe es equivalente a líderes de opinión. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces dice que Él preparó esta sabiduría de antes. Él preparó todo esto de antes. Él preparó que tú creyeras, que yo creyera en su palabra de antes. Sabiduría que los líderes de opinión de este mundo, por la sabiduría del mundo, jamás, nunca iban a entender. ¿Y dónde está la máxima expresión de que estaban completamente muertos espiritualmente? Es que crucificaron al Señor Jesucristo. Fueron instrumentos para crucificar al Señor Jesucristo. Porque si ellos hubiesen tenido un atisbo de sabiduría de Dios y conocimiento de Dios, habrían interpretado correctamente la misma escritura que hablaba del Mesías sufriente de Isaías 53 y de otros pasajes. Recuerda que cuando Herodes le pregunta a los sabios de Oriente, ¿dónde es que va a...? Le pregunta a los fariseos, a los sacerdotes, ¿dónde es que van a ser? Y los mismos sacerdotes dicen, la profecía dice que en Belén de Judea. Entonces, conocían, pero ¿por qué terminaron crucificando al Señor? Porque estaban muertos espiritualmente. Porque hay gente que dice creer en el Señor, pero nunca su vida muestra ninguna evidencia de cambio. Por más que salte y se arrastre y dé gritos, ¿no es cierto? Y parezca recontra espiritual y tomada por el espíritu, que más bien son demonios, ¿no es cierto? Pero su vida práctica no cambia en absoluto. En absoluto. Es más, muchas veces empeora. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo si este es un hermano? No, lo más probable es que no sea tu hermano. Por eso no llames tan ligeramente hermano a cualquiera. ¿Ya? Porque la evidencia tiene que ser verdaderamente verdad. Por eso que nosotros también en el mundo cristiano tenemos este hermanito, hermanito, vaya, hermanito, vaya. Probablemente de un gran porcentaje de los que llamamos hermanito, hermanita, ni siquiera lo son. Ni siquiera lo son. ¿Ya? Entonces Jesús, ¿cómo es que se trataba con los apóstoles? ¿Cuántas veces se llaman entre ellos de esa manera así? Muy pocas. Y con pocas personas. ¿Ya? Y esto no es para que ahora ya no nos llamemos nunca más hermanos, sino para que no la agarremos para la chacota. La agarremos para la chacota, la cuestión. Mira el hermano, oye, pucha, el hermano que no viene, el hermano... No. Cada cosa tenemos que aprender nosotros a pensarla, racionalizarla espiritualmente. Entonces dice que esto fue preparado de antes de la fundación del mundo, esta sabiduría, que es imposible que el mundo muerto espiritualmente, vale decir que piensa solamente en la carne, lo supiera, porque solamente se puede saber por la revelación del Espíritu. Y solamente tiene la revelación del Espíritu a los que Dios les ha dado vida espiritual. ¿Ya? 1 Corintios 12, 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ya. Entonces dice, nadie que ha nacido de nuevo, realmente, puede llamar anatema. Por lo tanto, el pecado imperdonable no lo puede cometer un cristiano. Nadie puede llamar anatema si verdaderamente ha nacido de nuevo.
Así también nadie que ha nacido verdaderamente de nuevo puede llamar efectivamente Señor a Jesús, entendiendo lo que es el concepto Señor, porque toda la gente llama Señor, ¿no es cierto? Señor, Señor. De hecho van a llegar algunos que van a decir, Señor, en tu nombre hicimos esto, Señor, en tu nombre hicimos esto otro. Y el Señor les va a declarar, nunca te conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Ya? Entonces, todo este concepto nos habla justamente de que es la soberanía de Dios en cuanto a por qué yo creo en la Escritura. Obviamente, todos los argumentos que la Escritura me entrega, la arqueología y todo lo que hemos visto, por supuesto que vienen a abonar eso y es parte del crecimiento, porque el cristiano, el hombre y la mujer que ha sido salvado, que se le ha dado vida, tiene que obedecer para crecer, ¿no es cierto? Y mientras obedece para crecer, va entendiendo más profundamente al Señor, su revelación y todo lo que significa y la magnificencia, ¿no es cierto?, de la revelación de la Biblia. Pero para un inconverso, eso es, ¿qué dice la palabra de Dios en Romanos? Locura. Locura, nunca lo va a aceptar, aunque la Biblia tenga todas las evidencias. Pero el que está perdido, está perdido. Por eso, hasta cierto punto, por favor, y esto hasta cierto punto. Los debates con ateos, a mí no... Son cosas que puede ser una pelea pero no es... ¿Me entiendes? No. ¿El ateísmo es una religión también? Claro, entonces... nosotros a veces nos preocupamos tanto de argumentos que ni siquiera a los que se llaman ateos los conocen. ¿Ya? Los que conocen eso. Entonces, hasta cierto punto no vamos a salir de aquí y decir que no. ¿Ya? Ahora, Jeremías 31-33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Cuál es la característica del lenguaje? Ahí. Pero no sé cómo decirlo gramaticalmente, yo soy pésimo en gramática, pero ahí vemos nosotros que Dios habla todo en primera persona. Yo daré, yo escribiré, tú no escribes, primera persona siempre. Yo daré, ellos serán. Él está determinando antes algo que suceda. Nos va a quedar un poco más claro con Ezequiel 36, 26 al 27. No es que yo escribí las leyes de Dios en mi corazón. No es que yo, ¿no es cierto?, cambié mi corazón de piedra en carne. Pastor, cuando habla de aquel día, después de aquel día, después de la resurrección del Señor, No. ¿a qué ese tiempo? En ese tiempo específicamente se refiere en la tribulación, a la mitad de la tribulación. Cuando ellos reconocen a la nación de Israel. Con ellos. Exacto. Por eso ahora Ezequiel amplía el espectro también a los gentiles. Pero imagínate, Dios decretó, cuando uno lee el libro romano se da cuenta que Dios decretó colocarle un velo a Israel. ¿No es cierto? Por eso es que hay que predicar a los judíos, claro, pero no esperemos masas de judíos convertidos. Eso no va a ser así porque está velado por Dios. ¿Qué dice Ezequiel 36, 26 y 27? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Todo depende de Él. Escribiré, cambiaré, pondré, para que hagan, para que anden. ¿Se entiende? Entonces, eso es la soberanía de Dios. ¿No es cierto? No hay una injerencia, no es que yo voy a escribir, no, yo ahora voy a andar, no. Ahora, como cristiano, en la horizontal, en mi obediencia, por supuesto que tengo que pelear la buena batalla de la fe. ¿No es cierto? Eso es lo que Dios me ha dado a mí en lo horizontal. Pero obviamente hay una verticalidad que yo no entiendo en plenitud, pero que me ha sido revelada en suficiente cantidad para entender esta aparente
aparente contradicción que puede ocurrir entre lo que yo elijo y lo que Dios destinó. Entonces pueden surgir preguntas tan filosóficas como decir, bueno, el destino entonces ¿existe el destino? Aquí todo eso, tú forja tu destino, haz tu destino. Y si yo pienso que Dios no sabe o que es una especie de dejar hacer a las criaturas, salvas y no salvas, lo que quieran con su vida, me hablaría entonces de otra cosa, que no es justamente una soberanía plena y total. Algunos dicen, la voluntad de Dios y la soberanía de Dios llega hasta aquí. ¿Cómo que llega hasta aquí? Entonces no es absoluta. Ahora, yo no puedo explicar que el que nació criminal y nació para ser criminal y fue criminal y hizo lo que hizo, su historia está escrita. Ningún capítulo era una sorpresa para Dios. ¿Por qué? Pero así como tú y yo estábamos predestinados antes de la fundación del mundo, por eso es que nuestra salvación fue antes de la fundación del mundo. La manifestación de esa salvación fue a la edad, en el tiempo y bajo las circunstancias que Dios en su soberanía estableció. Por eso cuando dicen, pucha, yo me habría encantado conocer al Señor de antes. No podemos decir eso, si es que realmente... ¿ya? Me ha encantado ser... Por eso es que también las etapas del ser humano son tan... Hay personas que conocen al Señor, entre comillas, a los 12 años, 13 años, nacen en familias cristianas, todo, pero viven como paganos hasta los 35, una vez que ya los papás ya han muerto, todo lo que va a pasar a mí, ¿no es cierto? Y aquí recién Dios va a manifestar una salvación, su salvación. Pero ahora voy a estar ya en la gloria del Señor, no va a importar ni quién es. Pero es así, pues. Entonces, entonces esto es como arrepentimiento. Pucha, si hubiese conocido al Señor antes. No, es el tiempo de Dios, tal como dice el Señor Jesucristo. ¿Cuándo es que se planeó el plan de salvación para la humanidad? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo se manifestó? Recuerda la palabra que dice, en el tiempo preciso se manifestó la salvación y apareció Jesús. ¿Ya? Entonces, nada depende de nosotros. Él escribió. Ahora, ¿qué es lo que produce y debe producir esto en nosotros como hijos de Dios? Una respuesta a esta maravillosa gracia insondable. Porque hoy más que nunca reconozco que estaba absolutamente imposibilitado, que por el amor y la gracia de Dios, absolutamente insondable, Él me dio vida cuando yo estaba muerto. Entonces el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 9 al 10. Porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ya. Entonces, el apóstol Pablo era un orgulloso, un hombre que ponía todas sus fichas, por así decir, ¿no es cierto?, en su linaje, en su educación, criado a los pies, ¿no es cierto?, de Gamaliel, uno de los maestros más prominentes de Israel, todo, pero ahora dice él cuantas cosas para mí eran de importancia, las considero estiércol, que es la palabra correcta en el griego, ¿no es cierto?, que se usa Pablo ahí, y que de alguna manera basura viene como a suavizarla en la traducción de la Reina Valera, pero la verdadera palabra tiene que ver con estiércol, a cambio de conocer a Dios. Ahí que se produjo un cambio evidente, no a medias, no superficial, sino que un cambio evidente. Y él dice ahora, yo soy el más pequeño de los apóstoles, es decir, cambió evidentemente de un hombre orgulloso, jactancioso, a una humildad dada por Dios porque ha entendido su condición. Y dice, ¿no es cierto?, que sin embargo la gracia de Dios en él obrando, ¿qué le hace? Trabajar más que los demás. El que nos enseña la doctrina de la elección es el apóstol Pablo y es el misionero más grande de la historia de la cristiandad. Él podría haber dicho, bueno, ya está todo hecho, está elegido, él nos eligió, nos predestinó, entonces no hago nada. Ese pensamiento simplista proviene de una mente no renovada, de una mente inmadura o de alguien que está todavía muerto en sus delitos y pecados. Porque lo que Dios dice, ¿no es cierto?, ahora con mayor razón lo hago para su gracia, para su gloria, pero no porque yo sea agente de cambio.
No es que atención Antofagasta, el pastor Juan Pérez viene y es hoy día, ven por tu milagro, ven por tu... Todas esas son babosadas, porque no depende de nosotros. Ahora, el que no depende de nosotros no nos justifica para no obedecer. Yo no puedo decir, oye, yo fui tan buen testimonio en mi oficina y fíjate, la secretaria, la bibliotecaria, el junior, todos llegaron al Señor porque vieron el brillo de mi vida. Yo no fui una luz que se escondió, fue una luz que estaba en lo alto. Y llegar a pensar que tu buen testimonio fue el agente de cambio, no. Porque eso significaría entonces que Dios necesitaba que tú tuvieras un buen testimonio para salvarlo de tu oficina. Pero Dios te va a juzgar por tu buen testimonio y por mi buen testimonio también. Una cosa no quita la otra. Yo tengo que ser buen testimonio porque Dios me amó de tal manera que entregó a su Hijo. Y yo, por amor, esclavo por amor de Cristo, voy a hacer lo que Él me pida y feliz de hacerlo. Pero no porque creer que al hacerlo, entonces yo paso a ser el importante. ¿No es cierto? Paso a ser esto. Entonces, este proceso de la maravillosa gracia tiene que tener una respuesta distinta en los que verdaderamente hemos nacido de nuevo, y es a trabajar más. Por ejemplo, si Dios dice, ¿no es cierto?, orar para que, el apóstol Pablo decía, oren para que se me abran las puertas. Dios tenía determinado si se iban a abrir o no abrir las puertas, por lo tanto lo que debía haber hecho en un pensamiento simplista Pablo es decir, esperar, si se abre o no se abre. Pero ¿por qué él pide oración? Porque Dios pide a su pueblo que ore, que salga de sus propias necedades, ¿no es cierto?, y se incline a la obra de Dios. Por eso es que tú y yo oramos por inconversos, porque Dios está cambiando nuestro corazón, porque ya somos sus hijos, y al obedecerle, Él nos está moldeando, Él nos está cambiando, Él nos está santificando. ¿Alguien cree que Dios para salvar a alguien necesita a la iglesia orando por ese alguien? No. Pero tenemos que orar por los inconversos. Y ahora, con el propósito correcto, que es la gratitud a Dios. Dios, ten misericordia de esta persona X, ¿no es cierto? Solo tú tienes el poder para cambiarlo. Señor, ten misericordia de él. Tú estás pidiendo. No sabes si Dios ya tuvo misericordia de él o no la tuvo. Pero tu deber y mi deber es orar. Porque eso hace que mi corazón se empiece a derramar por el Señor X y ya no por mí. Es como el diezmo, o como el dar, como el sujetar la finanza a Dios. Cuando nosotros sujetamos la finanza a Dios, ¿qué pasa? Efectivamente dependemos de Dios y lo demostramos en la práctica. La oración, ¿por qué la hacemos? ¿Porque le vamos a doblar la mano a Dios? Nunca. Nunca. Aun cuando hay pasajes y la gente cita, bueno, ¿y cómo Abraham oró, ¿no es cierto? Y Dios le dio otra oportunidad a los de Sodoma. Eso es antropomorfismo, que es la forma en cómo Dios también se relaciona con nosotros. Pero tú no puedes cambiar, porque si Dios cambiara sus decretos, significaría, uno, que se equivocó, y dos, que tenía algo que aprender. ¿Me entiendes? Entonces, no confundir las cosas. Por eso es tan importante el concepto de la revelación, y hoy día, más que nunca, el concepto de la gracia. Por eso es que nunca tengas miedo de predicar el evangelio verdadero, con amor, con respeto, con palabras sazonadas con sal, con todo. Pero el infierno no puede estar ajeno a la predicación del evangelio. Porque, por ejemplo, conversamos con un hermano de día, una iglesia tiene como eslogan, y esto es simplemente una descripción de lo que existe: ven porque eres especial para Dios. Ven porque eres especial para Dios. ¿Cómo le sacas de la cabeza a esa persona después que Dios lo eligió por pura gracia? Que no hay nadie especial, que todos estábamos en la misma masa. No. Todos esos eslogans, Dios te necesita, aquí hay un lugar para ti, Dios. Todas esas son estrategias humanas, y por lo tanto, como son estrategias humanas, vamos a traer a carnales, a pseudo cristianos y cristianas. Y no vamos a llenar de cocodrilo, yacarés, arañas de rincón. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Cada uno, según el don que haya recibido, ministralo a los otros,
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pausa. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No se ponga a decir, Dios me dijo, tuve un sueño y Dios esto, Dios acá. ¿Ya? Ahora, si a alguien Dios le habla particularmente en un sueño, normalmente va a ser algo para él o para ella. ¿Ya? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo es para Él. Si yo voy a enseñar, voy a compartir su palabra, ¿no es cierto? Si voy a ministrar conforme al poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? El poder, el dunamis del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo nos es dado ¿para qué? Para luchar justamente contra el pecado. Para no contristar al Espíritu, sino que para que nosotros seamos cada vez más cercanos a la imagen de su Hijo. Para eso es el poder de Dios. El poder de Dios no tiene un efecto externo exclusivamente y de hecho mínimamente. El mayor poder de Dios es la expresión de la transformación de un ser humano que antes estaba muerto en sus delitos y pecados, que iba rumbo al infierno y que por gracia de Dios ahora lo manda rumbo al cielo. Y que por amor y obediencia y esclavo por amor de Jesucristo, Él usa ese poder que Dios nos da para su gloria. Para su gloria. ¿Ya? Bien. Los demás versículos van a redundar en lo mismo. Pero les pido que ustedes estudien el libro de Romanos, estudien los pasajes que están acá, esto está también en la página, para que vamos masticando esta doctrina, ¿no es cierto? Que es una doctrina bíblica, ¿no es cierto? Una doctrina bíblica. Y recuerden siempre, ¿no es cierto?, que el Señor nos dice que no vamos más allá de lo que está escrito, desde el punto de vista de que las especulaciones, sobre todo y especialmente en el ámbito de la revelación, es algo inalcanzable para nosotros. Por eso es que estamos sujetos a lo que Él nos revela, no a lo que nosotros descubrimos, a lo que Él nos revela, ¿ya? Y si Él, por ejemplo, determinó que por la sabiduría del mundo no vamos a alcanzar nunca la salvación o nunca se va a predicar el Evangelio, es decir, que nunca va a suceder. Nunca va a suceder, ¿ya? Lo que no significa que Dios llame a algunos sabios del mundo, como lo ha hecho a lo largo de la historia, y lo sigue haciendo también el día de hoy, científico, lo que sea, pero por medio de esa sabiduría no va a ocurrir, no va a ocurrir, ni de los gobiernos humanos, ni ninguna cosa.